Bloodwash es un juego estilo slasher en el que un perturbado asesino en serie, conocido como Worm Reaper, o algo así como el destripador de úteros, aterroriza a una población por sus violentos crímenes, generalmente hacia chicas universitarias. Todo lo que sucede en este juego se inspira sobre todo en el slasher americano y el giallo de los 80 alrededor de misteriosos asesinatos. La historia se centra en Sarah, la protagonista, una joven universitaria que vive con su novio alcohólico Liam en un complejo de apartamentos. Una noche, Sarah llega al apartamento y encuentra todo sucio, sin limpiar, ropa por el suelo, desorden y sin nada decente para ponerse al día siguiente, ya que tiene una entrevista de trabajo, por lo que decide ir a la lavandería del sótano compartida por los inquilinos de los apartamentos, pero para su sorpresa está estropeada. La joven empieza a agobiarse e intenta buscar algún tipo de solución, y mientras investiga para dar con una, encuentra un periódico que alerta sobre un asesino en serie por la zona y que responde al nombre de Worm Reaper. Sarah se alerta al leer los atroces crímenes que comete, con su especial fijación hacia universitarias o embarazadas a quienes acuchilla hasta la muerte y les extrae el feto. Pero al volver al apartamento encuentra a su vecino Stan, el cual le recomienda una lavandería que está abierta a las 24 horas del día, pero no le recomienda salir de noche ya que Worm Reaper anda suelto. Pero Sarah desoye la advertencia y decide salir a la parada del autobús para llegar a la lavandería, aunque mientras espera ve como un extraño coche azul reduce la velocidad como si estuviera observando. Y ya una vez subida en el vehículo, en el autobús, se encuentra un hombre de aspecto espeluznante que le pide permiso para sentarse a su lado. Hello. May I sit beside you? Sarah le rechaza, ya que el autobús está completamente vacío y tiene sitios de sobra, pero este hombre, comportándose de manera extraña, le advierte de que va a ser la siguiente víctima de Worm Reaper. You're going to die tonight. What? Una vez baja del autobús, Sarah entra a la lavandería y tiene una conversación con un hombre sobre otra lavandería diferente que había muy cerca y que fue arrasada por un incendio en el que una mujer llamada Samantha Rhodes, la cual sabemos su nombre por un periódico que encontramos más adelante, murió. Y no se sabe si murió de manera accidental o a causa de un asesinato, ya que en el momento del fuego ella estaba encerrada en la oficina sin poder salir. Entonces, cuando Sarah abandona la lavandería, llega uno de los momentos más desconcertantes y son estos llantos de niños que la protagonista escucha a lo largo de la calle. Y se percata del mismo coche azul que vio cerca de la parada del autobús. Sin embargo, no le da demasiada importancia y al volver descubre mediante Patron y un periódico que el incendio fue provocado por un tal Louis Kennedy, dueño de la otra lavandería, y al parecer fue el culpable del asesinato de Samantha, quien curiosamente estaba embarazada. Louis Kennedy, por lo visto, era un pervertido que le gustaba perseguir a niñas mucho más jóvenes que él, y también se rumoreaba que embarazó a la empleada que tenía en la lavandería, Samantha, y posiblemente la asesinó en el incendio. De hecho, la fotografía que encuentra Sarah, las personas que aparecen en ella son Lewis y Samantha, es decir, por lo visto tenían una relación bastante cercana. Pero es tras volver a entrar en la lavandería cuando sucede uno de los momentos más claves de la historia. Sarah encuentra al empleado agonizando en el suelo, cubierto de sangre, por lo que decide llamar a la policía. 911, what's your emergency? Hello? My name is Sarah. You need to send someone now. I'm at the... Y 20 minutos más tarde, y ya encarnando el papel del policía, llega para investigar lo sucedido mientras escucha los misteriosos llantos que oye a Sarah, pero para su sorpresa encuentra a un individuo vestido jugueteando con un feto sin vida. Las luces se apagan de repente y el sujeto desaparece. What the fuck was that? El policía descubre, y era lógico, que el individuo del feto ensangrentado era Worm Reaper, el asesino, ya que mata a sangre fría a uno de los trabajadores del local. Pero tras este sangriento suceso, el asesino se esconde y el policía decide buscarle utilizando los conductos de ventilación, pero finalmente es asesinado. Y si nos fijamos bien, la cara del asesino es una máscara de bebé, por tanto, confirma del todo que se trata de Worm Reaper. Sarah, al percatarse que el oficial tarda demasiado, se arma de valor e intenta salir de la oficina, pero ve cómo el asesino mata a Patron. Y esto es un poco desconcertante porque este asesino, al parecer, tiene rasgos femeninos, o eso parece al menos. Así que mientras busca una salida, la encuentra, pero lleva a la antigua lavandería que se incendió a través de una puerta secreta. Y una vez dentro, encuentra una habitación llena de velas, donde parece ser que opera este asesino, ya que encontramos carteles de mujeres desaparecidas, sangre y una habitación en la que encuentra caras de bebé, máscaras, las que utiliza el asesino para cubrir su identidad. Pero si hablamos de identidad, llega el momento en el que Sarah encuentra uno de los cadáveres y descubre que se trata de Louis Kennedy, desaparecido tras el incendio, y lo que descarta que fuese Worm Reaper. Entonces, ¿quién puede ser?
La protagonista entra en una zona donde encuentra un ambiente de estilo satánico, un círculo mágico en el suelo, un cadáver abierto y una cuna con un bebé, como si estuviera preparando algún tipo de ritual. La joven encuentra a Gwen Reaper, consigue matarle con un arma y es cuando descubre que la verdadera identidad del asesino es Samantha Rhodes, quien de alguna manera consiguió sobrevivir al incendio. Pero, ¿qué sucedió realmente? Efectivamente, Louis Kennedy intentó asesinar a Samantha porque no quería hacerse cargo del niño que llevaba dentro. Entonces, decidió incendiar la lavandería para matarles y así también cobrar el dinero del seguro. Pero Samantha consiguió sobrevivir al incendio tras sufrir quemaduras muy graves y perder a su hijo, lo que la llevó a enloquecer. Y fruto de esta locura, asesinó a Louis como venganza y a jóvenes embarazadas para sustraerles el feto, quedárselos y así, digamos, llenar el vacío que le dejó la muerte de su bebé. She survived. Aunque también intentó recuperarle mediante un ritual para devolverle a la vida, una especie de macabra forma de volver al pasado para recuperar a su hijo como si nada hubiera ocurrido. Tiempo más tarde, lo que es el epílogo, el juego nos traslada a una morgue donde un forense le practica una autopsia al cadáver de Samantha, y es un epílogo bastante aterrador porque la luz se apaga de repente y al volver el cadáver se ha marchado y el forense es asesinado por él. Con esto se sacan dos conclusiones. Quizás Samantha no había muerto, o bien se ha convertido en algo más sobrenatural, ya que creía en los rituales de magia negra. Y hasta aquí el vídeo explicativo de Blood Wars. Ponedme en comentarios vuestras teorías y opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.